Gracias, Lorena. Muchas bendiciones, hermanos. Un privilegio el estar en esta tarde en la casa del Señor. Es siempre gratificante cuando a veces por razones laborales como son estos días, no estamos en contacto hasta justo el tiempo de la reunión. Y mientras estaba allí, pensaba que no había hablado con Lorena en todo este rato, más que nos saludamos así a la distancia, y pensaba cuánta sintonía espiritual tenemos en esta tarde, ella dirigiendo y guiándonos en el tiempo de la adoración. Y la meditación que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde la titulé ¿Cómo orar en tiempo de guerra? Decía Lorena sobre el final, después de este tiempo en que estudiamos la palabra, en que revisamos la palabra, vamos a tener un tiempo de intercesión. Y justamente eso, ¿no? ¿Cómo orar en tiempo de guerra? ¿Cómo hacerlo? ¿No? En el Antiguo Testamento, al que lo quiero llevar, hay un momento muy especial de alguien que vivió justamente un tiempo muy especial por una crisis social que acontecía en el reino. Le estoy hablando de Daniel. Y Daniel era un hombre tremendamente espiritual, ¿no? De una relación personal con Dios tremenda, que realmente él sentía esa angustia, ese pesar cuando no podía entender lo que estaba pasando o cuando no podía interpretar qué era lo que Dios quería hacer en tiempos difíciles. Y justamente elegí un versículo que da pie a lo que él después, él mismo responde acerca de la situación. Está en Daniel, en el capítulo 8, el versículo 27, y dice de esta manera en la NBI: yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Cuando leí en esta versión, esta expresión, pensaba, ¿no? Estamos como pasmados, como agobiados por el tema de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Especialmente con este tema de la guerra. Todos los que tenemos algún contacto, tenemos algún tipo de relación con las famosas redes sociales, como tiene que ver Facebook, Twitter, o los mismos mensajes que recibimos. Yo recibo permanentemente, inclusive, de pastores rusos, de pastores ucranianos, pidiendo por favor de que intercedamos por ellos en este tiempo, ¿no? Y esto me trajo a otro momento. Yo recuerdo que por allí, como en diciembre del 19, venía para Rosario en un viaje que tenía que hacer para aquí, y en el camino venía escuchando a la radio que hablaban acerca de una cosa así como una pandemia que estaba ocurriendo allá por China. Y el pensamiento que a uno le viene rápido dice, bueno, China está muy lejos, a nosotros no nos va a tocar, ¿no? El tiempo pasó y nos tocó de cerca. Y pienso que a veces pensamos, bueno, la guerra está tan lejos, a nosotros no nos va a tocar. Posiblemente no nos toque la guerra como tal, digamos, que no nos caigan bombas encima de la cabeza, pero evidentemente los resultados, sí, de esa guerra los veremos nosotros en nuestro país y en todos los países del mundo. De hecho, ya se está viendo la cuestión económica, la cuestión social, todo lo que se está viviendo. En síntesis, el mundo está nuevamente en crisis. El mundo está nuevamente en serios problemas de cómo salir adelante. Y por supuesto que los cristianos no somos una isla, nosotros no vivimos aislados del mundo y decimos, bueno,
es un problema de los que están en guerra. No, nos afecta a nosotros, nos afecta directamente, especialmente en lo espiritual, porque entendemos, como decía Lorena, ¿no? este tema del poder que a veces tienen las personas, y ahí tiene que ver con una cuestión espiritual, ¿no? Con una cuestión de personas que no se detienen ante nada, ¿no? Quizás una de las cosas más tristes que vimos, creo que fue en el día de ayer o anteayer, ese bombardeo al hospital de niños, ¿no? Y donde más de 70 niños murieron. Entonces uno ve eso y se angustia como se angustiaba Daniel por la situación de lo que estaba pasando. Siempre pienso que las situaciones suceden de distintas maneras y nos afectan de distintas maneras. O sea, somos tocados por lo que acontece a nuestro alrededor, aunque esté muy lejos, y nos sentimos afectados, tristes, dolidos, angustiados, ¿no? Como Daniel lo planteaba aquí en este tema. La pregunta para entrar directamente en el tema es, bueno, ¿cómo resolvemos esta situación cuando llegamos a este límite donde estamos clamando, intercediendo y vemos que aún la guerra sigue creciendo y no decreciendo? Nuestra angustia, nuestro pesar por la gente que se pierde, por las vidas que se pierden, crece, ¿no? Ahora, para resolver este dilema y esta pregunta es cómo la resolvió Daniel, ¿no? Él dice, bueno, en la otra versión más antigua dice, yo Daniel me sentía agotado y enfermo por lo que estaba aconteciendo. En el próximo capítulo, en el 9, entre los versículos 2 al 5, en alguna manera tenemos la respuesta. Y esa respuesta va a tener que ver también con nosotros en esta hora, porque es una respuesta justamente a lo que nos llevaba el tiempo de adoración, de buscar de Dios, rogando e intercediendo para que la paz pueda llegar. Y Daniel se convoca a sí mismo y convoca al pueblo para que justamente tengan ese periodo de intercesión de estas diferentes maneras. Versículo 2 del capítulo 9, en el año primero de su reinado, yo Daniel pude entender que el número de años en que por la palabra del Señor fue revelada al profeta Jeremías, y que debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años debía ocurrir esto. Y acá viene la respuesta y es en lo que yo me quiero concentrar en esta tarde en estos puntos. Volví mi rostro a Dios, al Señor, para buscarlo en oración, súplica, ayuno, cilicio y ceniza, ¿no? Y dice, y oré al Señor, mi Dios, e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. O sea, esta pregunta que nos hemos hecho para este tema de esta tarde, ¿de qué manera oramos en tiempos de guerra? Aquí en alguna manera, frente a una situación casi similar, digamos, de una crisis en el reinado de ese momento, Daniel lo resuelve de esta manera. Dice, fui a buscar el rostro de Dios en oración, en súplica, en ayuno, en cilicio. O sea, cuando Daniel leyó la profecía que Dios le había dado a Jeremías, surgió en su corazón un solo deseo, buscar a Dios. Dice, buscar el rostro de Dios, ¿no? Y de una manera profunda. No era simplemente, bueno, hagamos una oración para este tema, sino realmente compungido de corazón. 4 son las acciones que Daniel plantea aquí para buscar desesperadamente el rostro de Dios. La primera dice oración, ruego y súplica.
A veces cuando oramos por distintas circunstancias y las oraciones tienen una profundidad conforme a la situación en que estamos. Evidentemente, cuando las cosas son simples, no tenemos una profundidad tal sobre el tema que estamos tratando. Ahora, cuando las cosas son tan difíciles, como en este caso, como lo que estamos viendo, como digo, aunque está tan lejos, pero uno lo siente tan cerca, por escuchar de hermanos, de colegas, de pastores, de personas que nos dicen, este es un momento muy difícil, muy triste y muy feo que viven estos países. En alguna manera, cómo realmente Dios toca los corazones de aquellos que le amamos, de aquellos que buscamos su rostro como Daniel, que en esta tarde yo recibí justamente de un grupo de asociación de iglesias rusas en el mismo país de Rusia que han decidido tomar un tiempo de oración, de ayuno, de clamor para que la guerra pueda cesar y no haya más víctimas, ¿no? O sea, no están del lado de la guerra porque evidentemente los cristianos no estamos de ese lado. Estamos, como cantamos la última canción final, buscando la paz. Le pedimos a Dios la paz por nuestra ciudad, por nuestro país, por este mundo, ¿no? Y a eso vamos. Así que aquí, en esta situación, entonces, Daniel comienza con ruego, con súplica. O sea, no es una oración simple o sencilla, como le decía, sino es un ruego profundo. Refiere a doblegarse, a sumirse, a arrodillarse, a postrarse, a suplicar con profundidad de que realmente Dios mire y vea la situación y sea misericordioso. Se refiere a una actitud de oración, o sea, a sentirse compungido por lo que realmente está sucediendo. O sea, rogarle o suplicarle al Señor denota esa dependencia total buscando la misericordia de Dios frente a una crisis como la que se está viviendo. O sea, este ruego y esta súplica nos lleva a buscar y a tener plena conciencia de lo que está pasando, ¿no? Por eso le digo, a veces cuando las cosas ocurren tan lejos, ¿no? Yo me acordaba de esto en esta tarde cuando releía lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Bueno, la pandemia estaba en China, ¿no? Eso está tan lejos, acá no va a llegar nunca, pero un día llega. Y este ruego, esta súplica en oración es tomar conciencia en profundidad de que realmente la crisis que viven, si bien en este caso son solo dos países, Rusia y Ucrania y Rusia, pero está afectando a todo el mundo, a todo el planeta. Y no sabemos, como decía el domingo anterior, pasado no, porque no me tocó estar acá en el púlpito, de que no sabemos cuándo eso va a concluir, cuándo eso va a terminar. O sea, tomar conciencia y estar concentrado de que estamos suplicando algo que ocupa nuestra angustia, pero que queremos llamar la atención, el clamor a Dios para que Él realmente, en su gran misericordia, pueda detener acciones que a veces las consideramos tan difíciles de que se detenga, ¿no? Las imposibilidades a veces de parar una guerra requiere entonces de que haya personas que estén en la brecha, orando y predicando sobre el detener una cosa tan tremenda como es la guerra. La primera cosa entonces que plantea aquí, ¿no? Es un ruego y una súplica, algo profundo, algo realmente necesario. El segundo tema que plantea aquí, buscando el rostro de Dios de manera desesperada para que realmente Dios obre sobre la situación, es ayuno. Dice Daniel también, y ayuné allí en el versículo 3 del capítulo 9. Dice que buscó a Dios en ayuno para que justamente esa arma poderosa que tiene el cristiano cuando
aparta ese tiempo especial para estar en conexión con Dios. Lo hacemos cada últimos viernes del mes aquí como iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Es hacer algo diferente? No, es concentrarnos en buscar y estar atento en nuestra relación personal con Dios. O sea, cuando hemos alguna vez mencionado, hablado y desglosado en alguna manera aquel famoso pasaje, por supuesto, de Isaías 58, donde está la mención justamente de qué manera debemos ayunar. Así como les decía que rogar y suplicar es una acción, es una actitud de estar compenetrada con la situación, de estar concentrado y consciente. No es una oración a la ligera que lo hacemos y lo olvidamos y esperamos, bueno, que algo ocurra, sino hay una concentración. Y acá el ayuno es exactamente lo mismo. O sea, donde realmente nos concentramos en eso. Recuerda que Dios a través de Isaías 58 hace una reprimenda al pueblo porque el ayuno que estaban haciendo no era acorde a lo que Dios estaba esperando. El ayuno sin obediencia a Dios, sin obediencia a la palabra de Dios, es solamente haber tenido algunas horas o un día sin comida. Más bien como diríamos, como que pasamos hambre por ese día, pero en realidad no hubo la intención sana y profunda de tener un encuentro personal con Dios. A pesar de esto, ¿no es cierto?, el ayuno continúa siendo una de las herramientas de comunión, de contacto, de comunicación con Dios más profunda. Porque como le digo, tomamos ese tiempo como para retirarnos del fragor de lo que nos rodea en este mundo para estar concentrado directamente con Él. El ayuno bien entendido es aquel que Dios manda y que nos recuerda otra vez cómo Él lo quiere, ¿no? Y por eso tenemos que repasar los versículos 6 al 8 de Isaías 58, porque justamente nos trae a la memoria y a la conciencia de cómo debemos hacer este segundo acto. Ruego, súplica, ayuno. Ahora, dice Isaías, el ayuno que yo he escogido, ¿no es acaso más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo y poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? Fíjese, esta primera parte del versículo habla directamente aquellas cosas por las cuales hoy el mundo está atribulado, donde hay tanta gente clamando, ayunando, pidiendo, rogando para que esto pare. Y dice, bueno, el ayuno que Dios quiere es justamente que intercedamos sobre estas cosas que están oprimiendo al mundo. ¿No es acaso, dice Isaías, el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo y vestir al desnudo y no dejar a tu lado al semejante? Cuando leí esta frase, estaba viendo lo que hay en las noticias acerca de cómo los cristianos en todas partes están abriendo sus casas, ¿no? Los templos se están abriendo para albergar y proteger a aquellos que son refugiados. Hoy justamente en esta tarde lo que sería el grupo de iglesias de España estaba trayendo gente que estaba en el límite con Polonia, o sea, que eran aquellos que ya cruzaron a Polonia de Ucrania y los estaban trayendo para justamente darles refugio y protección. Ese, dice, es el verdadero ayuno que Dios quiere, o sea, no solo la intercesión, sino también la acción. Porque dice, si así procede tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. La segunda cosa entonces que plantea aquí Daniel es el ayuno. Es aquel tiempo, sean horas o días o lo que fuere, para justamente concentrarnos y estar atento. Señor, te estoy pidiendo puntualmente por esto que está ocurriendo.
El ayuno no es solo algo que fue instalado o instaurado en el Antiguo Testamento y que por supuesto Isaías 58 da con clara la enseñanza, sino que en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar también que el mismo Señor Jesucristo tomó ese tiempo. Cuando Él está comenzando, iniciando su ministerio, así cuando es revelado de que ya va a comenzar su ministerio y después que es bautizado, dice, el Espíritu lo llevó al desierto donde ayunó 40 días y 40 noches. Y recuerdan, después vino la tentación y todas esas cosas. Pero esto es lo que nos revela de que Jesús también tomó ese tiempo para justamente tener la fortaleza de parte de Dios Padre para enfrentar su ministerio. También Él más adelante, después en Marcos capítulo 9, Él dice que cuando vamos a enfrentar, por ejemplo, dice, espíritus inmundos, o sea, cuando vamos a luchar contra poderes que son justamente demoníacos, que están luchando para destrucción, dice, es necesario, dice, que ayunemos. Ahí en 9:29 de Marcos dice, este género no puede salir si no es con oración y ayuno. O sea, ¿por qué le agrega esto? Porque es el tiempo, como les decía, de la concentración, de estar compenetrados con la situación. No es una cuestión de la pasada a la ligera, sino hay algo profundo allí. Entonces, primera cosa, ruego y súplica. Segunda cosa, ayuno. Tercera cosa que plantea aquí Daniel, de cómo orar en tiempos de dificultad o cómo orar en tiempos de guerra. Menciona el cilicio, algo que nosotros por supuesto no practicamos, no estamos acostumbrados, no es algo que en esta parte occidental se practica, pero que sí todavía en algunos casos los muy ortodoxos judíos siguen practicando. ¿Qué era el cilicio? Era un saco, una vestidura, un saco, pero no un saco cómodo como el que tengo esta tarde, sino es un saco que estaba tratando de hacer un comparativo, como si fuera hecho, no sé si conoce la bolsa de alpillera, Vieron que es áspera, es molesta. Y ese saco, al ponerse, lo que hacía era molestar, raspar, hacer que justamente uno fuera consciente del dolor de lo que estaba pasando. O sea, recordarte, ¿no? La incomodidad de ese saco te recordaba de que estabas pasando o había gente pasando por una situación difícil, de tristeza o de luto. O sea, se ponían muchas veces cuando había la muerte de un ser querido y lo hacían. Si ustedes pueden recordar que cuando los hermanos de José le mintieron a Jacob y le dijeron de que su hijo había sido despedazado por unas bestias y era en realidad que lo habían vendido como esclavo, pero dice allí Génesis 37:34, dice, y Jacob rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio en señal de luto y dolor por la pérdida de su hijo. O sea, era un recordatorio. Yo ya soy medio grandecito, así que ustedes ya se dan cuenta. Y allá está Pedrito, mi tocayo, y Miguelito acá. ¿Recuerdan? Bueno, no, Tabita, a ti no te menciono, tú eres joven, tú eres una piba. Pero yo que soy de campo, en el campo, cuando había la muerte de un ser querido, de un familiar, las personas usaban una banda ancha muy grande, negra, cosida en la manga de la camisa o del saco, de lo que usaran, del pullover, y lo hacían durante un año, ¿no? Y las personas, las abuelas mayores, generalmente vestían durante todo ese año de negro y con un pañuelo negro en la cabeza. Esas son costumbres, ¿no?, de nuestros ancestros, que ya hoy no se ve absolutamente más de ese tipo. Después cada vez se fue achicando más, algunos ponían acá una cosita, un pequeño tipo, una escarapela. Bueno, ¿qué significa esas cosas? Es recordar justamente algo triste, algo doloroso, una pérdida realmente
importante. Pueden recordar también que Mardoqueo, allí en Esther 4, cuando el edicto acerca del exterminio de todos los judíos había sido declarado bajo el reinado persa, él se vistió de cilicio, se puso un saco y caminaba gimiendo por la ciudad durante todo el día. O sea, los judíos ortodoxos en la antigüedad, se acostumbraban a, por ejemplo, cuando estaban en una situación muy crítica, no dormir en su cama cómoda, sino dormir en el piso, ¿no? Para sentir la incomodidad, para que eso les recordara que realmente estaban pasando por un momento de tristeza, de pérdida, de dolor. Ahora, usted dice, bueno, está todo bárbaro porque eso era muy en la antigüedad y ahora ya ni siquiera las cosas que usted contó que se hacían en la antigüedad ya se hacen. Bueno, entonces, ¿cómo trasladamos nosotros eso a nosotros? O sea, hoy, por supuesto que no usamos esos sacos de silicio, pero sí podemos dejar algunas comodidades que tenemos en nuestra vida, en nuestro entorno, o tal vez la velocidad y el ajetreo de lo que vivimos en estos tiempos. O sea, muchos de los que llegamos aquí en esta noche para esta reunión, llegamos casi corriendo, ¿no? Con lo justo. Porque, bueno, estamos terminando el trabajo, tenemos un montón de cosas y estamos siempre acelerados. Una manera sería bajar esa intensidad y tomar ese tiempo para justamente concentrarnos en esa oración de tristeza, de dolor, de pedir de que Dios intervenga para detener la guerra. Hay algunos grupos cristianos que tienen retiros de silencio, que justamente tienen que ver con eso. O sea, son retiros donde están hasta a veces 7 días, sin ningún tipo de nada, más que meditar la palabra, concentrarse y orar, ¿no? O sea, nuestro andar diario, nuestra velocidad diaria a veces no nos permite concentrarnos en lo que realmente está pasando. Y a veces ni siquiera tomamos la dimensión de la gravedad de lo que está aconteciendo. Por eso les digo de que a veces uno piensa, bueno, eso está tan lejos, ¿qué puede hacerme a mí? Sí, por lo menos nos afecta espiritualmente y por esa razón deberíamos tomar ese tiempo. O sea, este es un tiempo en que los creyentes necesitamos vestirnos justamente de esa oración profunda, ¿no? De búsqueda por las necesidades de lo que está pasando. El cilicio de este tiempo deberá ser nuestra vestidura espiritual que utilizamos cuando gemimos en intercesión por aquellos que están pasándola mal en estos tiempos. O sea, el cilicio es una representación genuina del dolor que se siente por los que sufren. También nosotros debemos sufrir con ellos y clamar, ¿no? Rogar, suplicar, doblegarnos, como plantea Daniel, ante las necesidades que hay. Aunque no necesitamos mostrar el dolor hacia afuera, sí podemos mostrar nuestro dolor y nuestra tristeza delante de Dios por lo que realmente está pasando. O sea, reconocer que nuestro cilicio debe ser aquellas cosas que nos producen tristeza por lo que acontece en este mundo, en este tiempo. Y como dije, más allá de que esté distante de nosotros, debería estar cercanos en el dolor de aquellos que están sufriendo en este tiempo. La otra cosa que plantea aquí, aparte del cilicio, es la ceniza. También esta era una costumbre muy de la antigüedad, o sea, que los judíos más ortodoxos practicaban. Era postrarse en ceniza, era justamente también una expresión de humillación y de dolor, ¿no? Por lo que le estaba sucediendo. O sea, las personas dolientes se postraban y dormían, dice, sobre una cama, un colchón de ceniza
en el suelo. O sea, el uso de la ceniza en el arrepentimiento, la búsqueda de Dios en oración, no era una práctica que estaba ordenada por Dios, si bien la cita aquí, pero no era algo que realmente, pero sí los que tenían una relación o la búsqueda de Dios permanente lo hacían, no con mucha profundidad. Podemos encontrar, por supuesto, aquel que tuvo un sufrimiento tremendo, Job, ¿no? Cuando pierde todos sus bienes, sus hijos, ¿no? Su salud, y está enlutado, dice allí en Job 2:8, dice que se sentó en ceniza, ¿no? Y estuvo allí concentrado en lo que le estaba pasando. La ceniza es lo último que queda después que el fuego ha devorado todo. En este sentido figurado significa que ya no nos queda más nada que concentrarnos en la oración con Dios, compenetrarnos con Dios y clamar en profundidad, en ruego, en súplica, como lo planteaba allí Daniel. Necesitamos estar postrados y sentir el dolor de aquellos que sufren. Este tipo de oración, por supuesto, no era una oración rutinaria, no era algo que se hacía mecánicamente, sino que se hacía en momentos específicos de gran angustia y de gran sufrimiento. Por eso es allí donde debemos buscar justamente esa relación. Y como en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice que cuando nos proponemos de esta manera y cuando estamos tristes y angustiados y a veces no sabemos ni siquiera exactamente cómo pedir o qué es lo que queremos que pase, dice Pablo que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos pedir como conviene. O sea, estamos ansiosos de que esto se detenga, pero no sabemos exactamente cuál es el plan o cuál es el propósito por lo que esto ha sucedido. Dice, pero sabemos que el Espíritu mismo nos ayuda cuando intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Estos son los pasos que Daniel plantea frente a una situación de crisis. Orar, dice, con ruego y súplica. Ayunar, saco de silicio, acostarse en ceniza. Cada una de estas cosas tenía que ver con la concentración, ¿no? Con la dedicación, con la profundidad de que realmente estamos clamando a Dios por una situación tan agobiante como la que vive el mundo en este día. Ahora, para concluir, Daniel termina con justamente una declaratoria final. Y la declaratoria final, muy interesante, es que aunque él no era directamente responsable, él asume esa responsabilidad. Dice, somos nosotros, dice, lo que hemos cometido pecado, iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. O sea, la confesión final de Daniel es no solo orar, suplicar, ayunar, saco de silicio, ceniza, sino también reconocer de que si el mundo estaba pasando por lo que estaba pasando, él tenía algún tipo de responsabilidad. Y dice, la responsabilidad es que nos hemos apartado de ti. En alguna manera, cuando estamos en estas situaciones extremas en el mundo, tiene que ver con que el hombre en su conjunto se ha apartado de Dios. Dios está distante, Dios no tiene nada que ver. Estas personas que han entrado en guerra no están buscando la dirección de Dios en absoluto, están buscando su propia decisión o su propio poder para lograr sus objetivos. O sea, finalmente Daniel dice que después de un tiempo de estar cansado, enfermo, dice, se levantó para cumplir con las obligaciones. Y yo sé que estamos, como digo, en un mundo tan acelerado por todo lo que vivimos y por el tipo de trabajo que tenemos, pero qué bueno es si podemos detenernos por un tiempo y descansar en Dios.
si podemos tomar un tiempo para ese ruego, esa súplica, para apartar un tiempo para el ayuno, que es la concentración directa con Dios, de estar compenetrado con lo que le pasa a las personas en este tiempo. Tal vez no estamos afectados directamente, pero sí indirectamente. Y lo que Daniel sentía era dolor, ¿no?, en su corazón, estaba compungido, estaba agobiado. Y dice, eso es un poco lo que nosotros en este tiempo, viendo el sufrimiento del mundo en la otra parte de este mundo, debemos sentir también por nuestros hermanos y por aquellos que no le conocen y que a lo mejor están luchando una guerra que no tiene mucho sentido. O sea, finalmente Daniel termina confesando a Dios por sus pecados, por los pecados del pueblo, pero queriendo realmente tener ese tiempo de reconciliación en un encuentro profundo con el Señor, donde puede sentir realmente lo que Él está pasando. Permítame terminar con esta pregunta. ¿Cómo estamos orando en estos tiempos difíciles que el mundo está en guerra? ¿Cuánto estamos compenetrados y sintiendo realmente lo que está pasando en el mundo? ¿Cuánto tiempo estamos apartando? ¿Cuánto tiempo estamos calmados y tal vez, decía Lorena, olvidándonos de nuestras propias cosas para acordarnos de aquellos que están tan lejos, pero que están sufriendo mucho en este tiempo? Qué importante es que como cristianos no solo podamos vernos a nosotros mismos y nuestras necesidades, que las tenemos y que Dios las conoce, pero qué bueno es cuando podemos esa concentración ponerla en aquellos que están tan lejos y que seguramente tendrán hoy una noche muy difícil. Se habla de que la acción de estas horas es muy fuerte. Bueno, clamemos a Dios. Eso fue lo que me llegó en esa tarde. Clamemos porque la situación es cada día más crítica. Roguemos, supliquemos, ayunemos a Dios. Que Dios nos bendiga en esta tarde y vamos a tener nuestro tiempo entonces ahora para la intercesión, por supuesto de las cosas de aquí nuestras, pero también especialmente por el clamor y la necesidad del mundo.